Chicos, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, se escucha muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos, para el día de hoy, como habíamos quedado en la tutoría pasada, vamos a resolver entonces ejercicios varios, donde nos vamos pues como a encontrar diferentes tipos de temáticas y de conceptos teóricos necesarios a implementar para la resolución de estos problemas. Bien, entonces arranquemos. Bien, vamos a empezar por este ejercicio. Dice, en la figura se muestran tres relojes, ¿cierto? Uno de ellos tiene 1 hora y 20 minutos de atraso. El otro está adelantado 50 minutos. Y el otro está dañado. Aquí la pregunta pues es, ¿cuál es la hora verdadera? Bien, es un problema de razonamiento lógico. Noten pues que, bueno, yo me tomé el trabajo de hacer los muñequitos de los relojes, ¿no? Para que de pronto se nos haga un poquitico más visible o vistosa la información que nos entrega. Bien, tenemos tres relojes. Aquí los estoy llamando R1, R2 y R3. Listo, el primer reloj marca la 1:50, es decir, faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Bien. El otro está marcando las 2:20 y el otro está marcando las 4 en punto. Resulta que hay uno de ellos, hay uno de ellos que está adelantado 50 minutos y hay otro que tiene un atraso de 1 hora y 20 minutos. El otro, ¿qué significa eso de que esté dañado? ¿Cómo podemos asimilar esa información? Que saque en una sola hora, no. Está estático, ¿cierto? Él no se está moviendo parejo con los otros, él está estático. Entonces, ¿qué voy a hacer en primer lugar? En primer lugar, me va a interesar determinar la hora o el intervalo de tiempo, la diferencia de tiempo que existe entre los tres relojes. Bien, quiero determinar entre R1 y R2 cuál es la diferencia de tiempo. Entre R1 y R3 cuál es la diferencia de tiempo. Y entre R2 y R3 cuál es la diferencia de tiempo. ¿Por qué? Porque es que cuando me dicen que uno de los dos relojes tiene un atraso de 1 hora y 20 y el otro tiene un adelanto de 50 minutos, ellos en todo momento distan, el uno del otro distan, temporalmente hablando, en una cantidad de tiempo constante. ¿Sí? Piénselo de esta forma. En este momento son las, digamos, son las 11 en punto. ¿Cierto? Imagínense que hay un reloj que tiene 1 hora de atraso y otro que tiene 1 hora de adelanto. Entonces, en este momento, que son las 11 en punto, el que está atrasado marcaría las 10 y el que está adelantado marcaría las 12. En 1 hora, entonces en ese momento los separa un intervalo de tiempo de 2 horas, ¿cierto? En 1 hora, cuando sean realmente las 12 del mediodía, el que está atrasado marca las 11 y el que está adelantado pues va a marcar la 1. Nuevamente, ¿cuál es el tiempo que los separa? 2 horas. Y eso va a ser así siempre. Cosa que no ocurre con el reloj que está malo, ¿cierto? Con el reloj que está malo, el intervalo de tiempo o la diferencia temporal entre ese reloj y cualquiera de los otros dos es variable, ¿cierto? Porque ese reloj, el que está malo, no se mueve parejo con los otros. Bien, entonces hagamos ese análisis. Diferencia de tiempo entre R1 y R2. Diferencia entre, nos quedamos aquí bien, diferencia de tiempo entre R1 y R2. Bueno, díganme ustedes cuál es la diferencia de tiempo entre R1 y R2. Entre el que está marcando 10 para las 2 y el que está marcando las 2:20. ¿Cuánto los está separando? Media hora. Media hora, 30 minutos, muy bien. Diferencia de tiempo entre R1 y... A ver, chicos, que nuevamente hubo aquí un fallo. Permítanme un momento.
Listo. Entonces, nuevamente. Diferencia de tiempo entre R1 y R2. 30 minutos. Muy bien. La diferencia de tiempo entre R1 y R3. Bueno, ¿cuál sería la diferencia de tiempo entre R1 y R3? Son 2 horas y 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y la diferencia de tiempo entre R2 y R3, ¿sí? 1 hora y 40 minutos. 1 hora y 40 minutos. 40 minutos. Listo. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado, cierto? Que la diferencia de tiempo entre los dos relojes que están andando es ¿cuánto? Es el que marca, o sea, la diferencia de tiempo entre el reloj que marca 1 hora y 20 de atraso y el que marca 50 minutos de adelanto, ¿eso cuánto nos va a sumar? En efecto, estarían marcando 2 horas y 10 minutos. Sin importar la hora, vea, vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a suponer que la hora real son las 3 p.m. Listo. Entonces, el que está aquí atrasado 1 hora y 20 minutos, estaría marcando la 1 y 40, que es este reloj que está aquí en rojo. Vamos a suponer que la hora real es las 3 p.m. Entonces, el que está atrasado 1 hora y 20 minutos, estaría marcando la 1 y 40, ¿sí? Y el que está adelantado 50 minutos estaría marcando las 13:50. ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre esas 2 horas? La atrasada y la adelantada. En efecto, son 2 horas y 10 minutos, ¿sí? O sea que en este caso, R1 y R3, ¿sí? Son los relojes que están atrasados, ¿sí? Y adelantados respectivamente. O sea, el reloj que tiene la hora mala, el que está dañado, el reloj que está dañado es R2. El reloj descompuesto es R2. Y la hora exacta es, pues bueno, ya sabiendo que estos relojes están marcando una hora atrasada y adelantada, pero ya identificando quiénes son, este es el que está atrasado y este es el que está adelantado, pues ya podemos determinar la hora exacta. Por ejemplo, con R3, ¿cierto? R3 está adelantado 50 minutos. Entonces, ¿qué horas son? Si el estando adelantado 50 minutos muestra las 4, pues significa que son las 3:10. 3 horas y 10 minutos. Y esta sería, pues, la respuesta al problema. ¿Preguntas? Parcero, esa pro. Muy bien. Vamos a mirar este otro problema. Dice, el inspector Cero solía ir a la audiencia para observar los juicios. De esta forma ponía a prueba su capacidad de razonamiento. Uno de los casos con los que se encontró es el siguiente. Tenemos 4 acusados, A, B, C y D. Se establecieron los siguientes hechos. Vamos a ir escribiendo por acá. Si A culpable, vamos a escribir por aquí, A culpable, entonces B era cómplice. B era cómplice. Vamos a denotar ese cómplice con la letra K. ¿Listo? Listo. ¿Qué más nos dicen? Si B culpable, entonces, o bien, C era cómplice o A inocente. A inocente.
Listo. Tercero, si D es inocente, entonces A culpable, entonces A culpable y C inocente. Bien, y por otro lado, pues tenemos que si D culpable, entonces también lo es A. Listo. ¿Qué hay que tener en cuenta, chicos? Aquí hay información que no nos dice, ¿no? Pero que está implícita en el ejercicio. ¿Qué significa que A sea inocente? ¿Eso a qué es equivalente? ¿Qué dirían ustedes? En términos del lenguaje que propone el ejercicio, que clasifica como que a los indicados del delito, los clasifican, ¿no? Como en tres grupos: inocente, culpable y cómplice. Si es inocente, ¿cómo se relaciona con las otras dos clasificaciones? Es decir, si A es inocente, significa que A culpable no es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa ser inocente? Que A no es culpable. Y lo otro, pensémoslo de esta manera. Si un sindicado es cómplice, se comprueba que es cómplice, ¿es culpable o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. De acuerdo, ¿cierto? Entonces miren que esa es como una pequeña distracción que nos propone aquí el enunciado, ¿no? Lo otro que hay que entender es que todo cómplice, pues es culpable. Bueno, por aquí el compañero nos dice que 3 y 4 se contradicen. ¿Por qué se contradicen? ¿Cuál sería la razón? Ojo que decir que se contradicen, matemáticamente hablando y desde un punto de vista lógico, es algo muy específico. Que estas dos afirmaciones, perdón, 3 y 4, que estas dos afirmaciones entran en contradicción significa que si yo niego esto, me da esto. O al contrario, si niego esto, me da esto. Es decir, que la una es la negación de la otra. Y eso sí ocurre. Recordemos que un condicional, ¿cómo se niega un condicional? Se niega el antecedente, perdón, se pone el antecedente y se niega el consecuente. De esa es la manera en que uno niega un condicional. ¿Sí? Entonces, no veo que en efecto esta situación esté ocurriendo. ¿Listo? Bueno, lo que podemos decir aquí es lo siguiente. Vamos entonces a usar algunas de las herramientas lógicas que hemos aprendido en el curso. 5. Por ejemplo, podríamos decir que no AC o BK, por ejemplo. Esto lo podemos afirmar de 1. Bien. Aplicando la equivalencia lógica número 14, que es la que nos dice cómo se descompone un condicional en términos de la O. Así es como se hace. Bien. Y Que nosotros nos hemos comido todo eso que falta, Máximo. Que usted y yo. Jerónimo, cuéntame. Tienes el micrófono activado. No, profe, me equivoqué, perdón. Sexto. Podemos concluir que no DC o AC. Esto de 4. Bien. Aplicando la misma regla. Bien. Entonces aquí podemos razonar por casos. Vamos a razonar por casos. Como estamos afirmando que esta afirmación es verdadera, recordemos que una disyunción se hace verdadera en la medida en que al menos una de las dos sea cierta. ¿Sí? Pues noten que
Si no AC es verdad, entonces eso significa que AC es falso. ¿Bien? Y por lo tanto, si AC es falso, AC es falso, para que esta disyunción sea verdadera, sí o sí, este tiene que ser cierto. Y no DC, y no DC es verdad. Bien. Bueno, pero entonces, si no DC es verdad, entonces aquí obtenemos una, aquí estamos razonando en el caso 1, ¿no? Vamos a poner aquí caso 1. Por casos, primero. Entonces aquí obtendríamos una séptima fórmula, ¿cierto? Una séptima afirmación, en este caso 1. Y es que como no DC es verdad, es decir, D no es culpable, es cierto, significa que D es inocente, ¿sí? O sea que D es inocente. Y al ser D inocente, hacemos modus ponens con 3 y obtenemos A y C, perdón, AC y CI como verdadero. Aquí es modus ponens entre 7 y 3. Bien. O sea que aquí 9 nos permite concluir AC, simplificando esta conjunción. Entonces noten a lo que estamos llegando. En este razonamiento estamos llegando que no AC es verdad y que AC también es verdad. Y esto es una contradicción. No puede ocurrir que en un razonamiento la afirmación o sea, no puede ocurrir que en un razonamiento una proposición y su negación sean verdaderas las dos al tiempo. Bien, entonces esto aquí es lo que se conoce como una contradicción. Contradicción. ¿Listo? O sea que en este caso 1, no, este caso 1 no puede darse. El caso 1 no es posible. Listo. Entonces, si el caso 1 no se da, es decir, si no AC no puede ser verdad, es que miren que toda esta contradicción se generó por asumir cierto no AC. Entonces, ¿qué sí tiene que ser verdadero? AC. ¿Cierto? Si AC es verdad, ¿qué nos vamos entonces a encontrar? Si AC es verdad, ¿cierto? Entonces, no AC es falso. Es decir, esta sería falsa, este no AC. Pero es que esta disyunción sabemos que sí o sí tiene que dar verdadera, por lo tanto, BK es cierto. Y así, BK es verdadero. Bueno, pero es que si BK es verdadero, entonces tendríamos, vamos a pasar aquí. Digamos 10. BK es cierto. Entonces 11, BC también es cierto. ¿O no? Porque es que dijimos, todo cómplice es culpable. Entonces, si B es cómplice, si la afirmación B es cómplice es verdadera, significa que, que B sea culpable también es cierto. Porque en la medida en que B sea cómplice también es culpable. Bueno, y ya con esto, pues entonces podemos concluir haciendo modus ponens con 2. 12. Podemos concluir CK o AI. CK o AI. Modus ponens entre 11 y la fórmula 2. Bueno, ahora, sabemos que aquí podemos cancelar las falsas, ¿cierto? En esta disyunción, una de las propiedades que tenemos. Noten que AC es cierto, o sea que AI tiene que ser falso. Ahí tiene sí o sí que ser falso.
Es que ya estamos suponiendo en este caso 2 que A es culpable, que A culpable es verdadero. Entonces, A inocente es falso. Se pueden cancelar las falsas y nos queda 13 CK. Pero es que si obtenemos que C es cómplice, podemos concluir que todo cómplice es culpable, CC. Entonces, bueno, y si tenemos ¿qué? Tenemos CC. Tenemos CC. ¿Qué más tenemos acá? Listo. Vamos entonces en que C es culpable, A es culpable y B es culpable. Muy bien. O sea que afirmar que A culpable y C inocente, esta afirmación es falsa. Ojo pues, esta afirmación es falsa porque es que ya sabemos que C es culpable, por lo tanto, la conjunción entre AC y CI, esta es falsa. Una conjunción de una fórmula, así sea verdadera, con otra que ya sé que es falsa, me da falso. Todo esto me da falso. Si todo esto me da falso, su negación tiene que ser verdadera. ¿Bien? Y pues bueno, esto no nos deja más que concluir entonces. A ver, miremos dónde estamos acá. Miren que ahora yo puedo hacer un contrarrecíproco en 3. Me quedaría la fórmula no AC y CI. No AC y CI implica no DI. Y haríamos modus ponens entre 15 y 16, lo que nos permite concluir 17. No DI. D no es inocente. O sea, lo que estamos diciendo es que D es culpable. Y con esto llegamos a la conclusión de que todos son culpables. Tanto A como B, como C, como D. A, B, C y D. Todos son culpables. Y en este caso no se genera ninguna contradicción con las fórmulas que inicialmente nos entrega el problema. Bien. Chicos, preguntas. Como bien saben, yo no desaprovecho oportunidad para recalcarles la manipulación de estas reglas lógicas en algún ejercicio y pues este ejercicio se presta para poder practicarlas. ¿Qué inquietud tienen? Okay. Entonces, pues la conclusión aquí es que todos son culpables. Listo. El gran distractor en este razonamiento es este. Bueno, sigamos avanzando. Esto ya se dañó otra vez. Dice, el costo de fotocopiar las primeras M páginas de un libro de N páginas es P pesos. Si por cada página adicional el costo es de Q pesos, el costo de fotocopiar todo el libro es... Bueno, el ejercicio es muy sencillo cuando usted comprende la lectura. Es decir, aquí el reto a superar es la lectura. La lectura tiene una trampa. Para los que leemos un poquitico acelerados y que solemos saltar algunos detalles en la lectura, pues hay una trampa ahí donde tengo resaltada. ¿Quién me dice cuál es la trampa? Bueno, vamos a mirar. O sea que a ver, nuestro libro tiene N páginas. N número total de páginas. Listo. ¿Cuánto me cuesta entonces fotocopiar
las M primeras páginas. La pregunta aquí es, ¿me cuesta M por P pesos? ¿O me cuesta P pesos? Primera o segunda opción. Primera. Parece, ¿cierto? Parece, y ahí es donde está la trampa. ¿Sí? En algún momento fácilmente uno va a pensar que primera. Pero leamos bien. Dice, el costo de fotocopiar las primeras M páginas, o sea, el paquete completo de las M. Todo ese paquete completo de las primeras M páginas cuesta P pesos. No me están diciendo que cada una de las primeras M páginas tiene un costo en copia individual de P pesos. Tampoco me están diciendo algo como el costo de fotocopiar las primeras M páginas de un libro de N páginas es P pesos cada una. Tampoco me lo dijeron así. Pero entonces debemos de entender es que el fotocopiar ese primer paquete de M páginas, ya ese paquete completo tiene un costo de P pesos. Entonces, ojo pues que esta no es la opción. La opción correcta es esta. Ahora sí, por cada página adicional, el costo es de Q pesos. Entonces, fotocopiar las N menos M páginas restantes cuesta, pues ahí sí lo dice de manera muy clara, ¿no? Por cada página adicional, el costo es de Q pesos. Y tengo N menos M páginas adicionales. Entonces, estas N menos M páginas adicionales me cuesta cada una Q pesos. O sea que tendremos N menos M por Q pesos que pagar para poder fotocopiar esas N menos M páginas restantes. ¿Sí? Por lo tanto, ¿Es la B? el valor total sería, pues hay que pagar P más N menos MQ pesos por fotocopiar todo el libro, consistente con la opción de respuesta B. Muy bien. P más N. Sí, correcto. Chicos, ¿se entendió el ejercicio? ¿Preguntas? Listo. Avancemos pues. Dice, un ciclista sale a recorrer la ciudad por una ciclovía moviéndose a la misma velocidad en cada tramo del recorrido. Listo. El ciclista comenzó en el punto inicial y durante 2 horas avanzó 40 kilómetros. Ok. Vamos a ir graficando esa situación, ¿no? Como una idea, llamémoslo idea 1, ¿no? Una primera idea. Entonces, a ver, el hombre parte de este punto. Este es el punto de inicio. Bien. Y él va en su bicicleta en una determinada dirección. Bien. Y llega hasta un punto, llamémoslo, no sé, llamémoslo el punto B. Bien. El ciclista comenzó en el punto inicial y durante 2 horas. Ah, bueno, entonces esto le tomó 2 horas recorrerlo hasta donde nos están contando, ¿cierto? Y avanzó 40 kilómetros. Esta distancia totaliza 40 kilómetros. Bien. En total, ¿cuánto le tomó entonces recorrer esos 40 kilómetros? Dada la información que se sigue después, dice, después de lo cual se detuvo a descansar por 1 hora. Entonces hagamos toda la simulación.
El hombre arranca, ¿cierto? Y en principio se demora 2 horas para avanzar esos 40 kilómetros. A las 2 horas llega aquí, llega al punto B, ¿cierto? Y se detiene y descansa 1 hora más. O sea que en total, ese recorrido de 40 kilómetros, incluyendo el tiempo que se quedó detenido en el punto B, pues lo realizó en 2 horas más 1 hora de descanso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto pues respecto al viaje de ida. Es el viaje de ida. Luego, dice el ejercicio, que desde ese punto B, él pues empieza a devolverse. Bien, inicia su recorrido de regreso. Hasta que llega a la mitad de su recorrido. Luego se regresó por la ciclovía hasta la mitad del camino, o sea, hasta este punto medio, llamémoslo M, ¿cierto? Donde se encontró con un amigo y se detuvo a hablar con él por 2 horas. Bueno, entonces a ver, si él recorrió de ida 40 kilómetros y de regreso ha recorrido hasta este punto la mitad, significa que el hombre ha recorrido en este tramo 20 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo le tomó? Recordemos que él esos 40 kilómetros los recorrió en 2 horas, es porque se quedó descansando 1 hora, pero él esos 40 kilómetros los recorren en 2 horas. Y como la velocidad es la misma en cada tramo, entonces con seguridad esto le tomó 1 hora realizar este recorrido de esos 20 kilómetros, ¿cierto? Pero es que resulta que el hombre se quedó chismoseando, cuando llega a la mitad del recorrido, se queda chismoseando ahí con alguien, ¿cierto? Y se quedan hablando 2 horas, o sea que él, estando aquí parado en el punto M, suma 1 hora que le tomó llegar a M, más 2 horas de charla con el amigo. En total, ahí suma 2 horas. Y luego nos dice, pues, que finalmente retoma su camino de regreso hasta el punto inicial. Ahí sí ya no se detiene, ni a chismosear, ni nada, ¿cierto? Y se devuelve. Otros 20 kilómetros. Y pues obviamente esto no le toma sino 1 hora, según la descripción del problema. Bien. Entonces vamos a mirar cuál sería la velocidad. Entonces aquí, con esta idea, con esta primera idea, lo que yo busco es que justifiquemos lo que nos pide la pregunta. Dice, entre los siguientes valores, el que mejor se aproxima a la velocidad media. Es decir, lo que yo quiero con esta forma de abordar el ejercicio es que si usted no recuerda el concepto, la definición física de lo que es la velocidad media, con el concepto estadístico de lo que es la media de un grupo de datos o la media ponderada de un grupo de datos, usted también puede sacar este ejercicio. Bien. Y eso es pues a lo que yo quiero hacer aquí hincapié. Viaje regreso. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué hago ese comentario? Bueno, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las velocidades que suma el sujeto en cada tramo. Para esto, pues sí es indiscutible que necesitamos recordar el concepto de velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué velocidad se movió él en el tramo de ida? Llamemos esto, ¿qué lo llamo yo? Llamémoslo B1. Entonces sería la distancia recorrida sobre el tiempo que le tomó. Pues es que él recorrió 40 kilómetros, ¿sí? En 3 horas. Bien.
¿Eso cuánto nos da? Eso debe dar del orden de 13 punto alguna cosa. 33. Ok. 13.33. Voy a dejarlo en 13.3. 13.3 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio. Una Oh, pregunta. hola. ¿Pero por qué son 3 horas y no 2? Porque es que acordate que el hombre recorrió esta distancia, pero en total sumó 3 horas porque él se quedó descansando. Piénsalo de esta manera. A ver, imaginémonos, de tu casa a la universidad, vos moviéndote a 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Te demoras 2 horas, por decir alguna cosa, ¿cierto? Entonces uno diría, listo, la velocidad promedio fue de 10 kilómetros por hora, se demoró 2 horas, está bien. Bien, pero si hay un taco, como usted tiene que quedarse quieta, eso le quita valor a su velocidad promedio. ¿Sí? Porque es como si usted andara, se detuviera, andara y se detuviera. Entonces, como si la velocidad ya no fuera constante. De hecho, es así. La velocidad del señor iba inicialmente a 40 kilómetros cada 2 horas, o sea, 20 kilómetros por hora, pero después, por alguna razón, tuvo que detenerse y su velocidad cayó a 0. Eso merma la velocidad promedio de todo el recorrido. Bien. Ah, listo. Ahora, en el viaje de regreso, por acá, a ver, no, por acá. ¿Cuánto suma la velocidad en este tramo? B2. Pues fueron 20 kilómetros en 3 horas. ¿Sí? ¿Eso cuánto nos da, muchachos? Como 6 ¿qué? 6. Sí, señor. 6.6 kilómetros hora en este tramo. Y en este tramo, como por aquí sí no se quedó chismoseando, sino que estuvo muy juicioso dándole parejo, entonces ya la velocidad promedio aquí en B3 sí fue de 20 kilómetros en la hora, ¿cierto? Por hora. Entonces, ¿a dónde voy yo pues con esto? Entonces, ¿a qué sería la velocidad promedio? Bien. Entonces, la velocidad, vamos a quitar esta flechita para que no se me confunda. La velocidad promedio es simplemente el promedio de esos datos y teniendo en cuenta la media ponderada, teniendo en cuenta los pesos. Entonces, observen que sería B1, no, B1 por el peso asociado a esa velocidad, es decir, el tiempo que le tomó, que sería 3 horas más. B2 por el tiempo que estuvo moviéndose a esa velocidad, ¿cierto? Que en promedio fue una velocidad de 6.6, pues el tiempo sumado fueron 3 horas, más B3, B3 por 1 hora. Todo esto dividido la sumatoria de los pesos. Miren, esta es la misma formulita de media ponderada. ¿Listo? Es la misma formulita de media ponderada. Bien, ustedes comprueban que esto les va a dar 11.4 kilómetros por hora. Bien, esta idea con el fin de justificar el uso de ese concepto estadístico media ponderada, ¿cierto? Uno de los datos estadísticos que tenemos allá. Porque si vamos a mirar el concepto físico, es decir, el resultado que el físico maneja cuando habla de media, de velocidad media, ¿bien? Pues la velocidad media no es más que el intervalo de distancia recorrido sobre el tiempo que le tomó recorrer esa distancia, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo presente este concepto, este resultado, pues entonces es simplemente sumar las distancias. Eso nos daría ¿cuánto? Nos daría 80. Y dividirlo, pues por el total de tiempo invertido. Vamos a ponerlo aquí. Serían 3, 3, 6 y 1, 7.
Y desde luego que nos va a dar el mismo 11,4 kilómetros por hora. Listo. Conclusión del ejercicio, muchachos. No nos podemos varar. Listo. Uno muchas veces quizás no va a recordar el resultado que más rápido soluciona el ejercicio, pero peor que solucionarlo en el doble de tiempo en que debería, es no solucionarlo. Listo. A los problemas hay que darle solución, muchachos. No nos podemos quedar sin responder. Una pregunta. Dime. Es que no entendí la última, o sea, la idea 2. Sí, la idea 2 es usar el resultado que le enseñan a uno por allá en las clases de física del colegio, que le dicen a uno que la velocidad media es la distancia total recorrida, en este caso sería, sí, como es como el intervalo de la distancia recorrida, que sería, o el incremento, que sería, por un lado 40 en el de ida, y por otro lado otros 40 en el de regreso. En total eso fue lo que él andó, ¿no? Se movió 40 en un sentido, descansó, no se está moviendo. Se devolvió 20, descansó, no se está moviendo. En total, ¿cuánto se ha movido? 60. Y luego se movió otros 20. Ahí suma 80. Sobre el tiempo total que le tomó realizar ese recorrido, ¿sí? Que sería 7. Y pues entonces ahí estaríamos llegando a ese mismo resultado. Listo. Que sería 11,4. Preguntas, chicos. Muy bien, avancemos. De las siguientes 4 gráficas, la que mejor representa la distancia del punto inicial en la función del tiempo. Ok. Bueno, a ver, aquí lo que nos están pidiendo es que tenemos que seleccionar la gráfica que mejor representa la situación descrita en el ejercicio anterior, donde el eje X es el tiempo medido en horas y el eje Y son la distancia o kilómetros recorridos. Bien, bueno, esta yo la descarto de una. ¿Quién me dice por qué? Con solo verla, no necesito ni mirar los datos, con solo verla, la descarto. ¿Por qué? Y es muy importante entender por qué se descarta, porque me atrevería a conjeturar que lo que es esta y la opción correcta deben de tener los mismos datos. Listo, ahorita vamos a mirar entonces. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren que aquí tenemos una representación curva. Esta representación curva indica que la velocidad no es constante. Y no se les vaya a olvidar eso. Cuando una gráfica está representando la distancia de un móvil, de una partícula respecto a un punto en función del tiempo, en la medida en que usted en el gráfico vea curvas, ¿cierto? Significa que a lo largo de ese trayecto curvo la velocidad va variando, es cambiante, no es constante. ¿Bien? De hecho, noten que en todo el gráfico hay tramos donde la velocidad definitivamente no es constante. Por ejemplo, la velocidad aquí sí es constante porque en todo momento, porque está representado con una línea recta. Pero la línea recta en este pedacito cambia. ¿Sí? Se vuelve horizontal. O sea, la velocidad aquí es 0. Que se entiende, ¿no? Ese es el intervalo de tiempo en el que el hombre descansó. Y noten, pues, que le tomó 2 horas llegar hasta 40 kilómetros. ¿Cierto? Descansó 1 hora, como lo dice el enunciado, y después se devolvió hasta la mitad del recorrido, o sea, hasta 20, ¿sí? Se quedó chismoseando 2 horas, en efecto, y luego regresó al punto de partida. Movió otros 20 y llegó a 0. Diría uno, es que esta es la opción, pero por este factor, por el hecho de que aquí hay una representación curva, nos indica que en ese intervalo de tiempo en que él se devolvió desde el punto B hasta la mitad del camino,
Él no mantuvo una velocidad constante, sino cambiante, y eso no es lo que nos dice el ejercicio. Bien. Y bueno, por razones ya un poco más evidentes, se descarta, por ejemplo, sí, por ejemplo, esta opción, la gráfica 3 se descarta porque nos está diciendo entonces que cuando él inicia el viaje de regreso, se demora media hora en llegar a la mitad del camino. Mire, este valor en X es como 3,5. Media hora, él no se demoró media hora, ¿cierto? Entonces esta no es. Y esta gráfica pues nos está mostrando que el hombre, a ver, se demoró 2 horas en llegar a los 40 kilómetros, muy bien. Noten que la coordenada es 2 horas en el eje X, 40 kilómetros en el eje Y. Descansa 1 hora, sí, muy bien. Luego se demora 2 horas en regresar a la mitad del recorrido. Eso sí es cierto. Él llega a estar él se devuelve 20 kilómetros en 2 horas. No, eso le tomas 1 hora. ¿Es este? Tampoco. Y pues el gráfico que definitivamente respeta todas las condiciones es este. Bien. Preguntas. ¿Por qué no es la 2? Porque mira que el hombre está aquí descansando. Él se mueve en 2 horas y recorre 40 kilómetros. ¿Cierto? Descansa 1 horita. Mire que él no se está moviendo. Sigue marcando los mismos 40 kilómetros de distancia. Y cuando llega acá, cuando ya ha pasado 1 hora de descanso, el hombre inicia el viaje de regreso y se mueve 20 kilómetros. Pero ¿cuánto tiempo le tomó moverse esos 20 kilómetros? Pues mira que pasó de estar en 3 horas a estar en 5 horas. Y esa no fue la situación. El hombre cuando arranca de acá y se devuelve hasta la mitad del recorrido, eso le toma 1 hora nomás. Lo que pasa es que ya después pasan otras 2 horas porque él se queda chismoseando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces no es cierto que él se demora 2 horas y después descansa otras 2. No, pues, entonces, ¿cuánto se demoró? Pues, listo. Muy bien, vamos a mirar este otro ejercicio. Dice, sí, Jerónimo, lo que pasa es lo siguiente, mira. Lo que pasa es que todo tiene su explicación formal en el lenguaje vectorial. Pero no importa, vamos a tratar de entenderlo. Véanlo de esa manera. Si esta curva representa la distancia recorrida por un móvil, una partícula, un automóvil, ¿cierto? Desde el tiempo cero hasta un tiempo cualquiera, digamos 10 horas, no es que esto es un tiempo medido en horas, bien, y esto está medido una distancia en kilómetros. ¿Cómo se visualiza la velocidad en el gráfico? Sabiendo que el gráfico lo único que me está mostrando es la distancia recorrida en un determinado tiempo. Bueno, la velocidad se mira en dependencia de qué tan inclinada está la recta que roza la curva en un determinado punto. Por ejemplo, imaginémonos que esto aquí es 8, por decir cualquier cosa. Bien. Significa esto que a las 8 horas, pues el hombre ha recorrido, se ha movido una determinada distancia por acá. Bien. ¿Y cuál será la velocidad en ese punto? Ese punto, imaginémonos esto por favor, vamos a hacer este ejercicio, imaginarnos esa recta que va a tocar la curva, pero solamente en el punto que está en azul. La va a pasar rozando y no va a tocar ningún otro punto de la curva, solamente ese que está en azul. ¿Listo? Entonces, la inclinación de esta recta se puede medir,
se puede cuantificar con un número. Se llama pendiente. Bien. Y a grosso modo, sin entrar en detalles técnicos, esta pendiente es la velocidad cuando t vale 8. Entonces, si es una curva, nota que la inclinación de la recta cambia cuando yo me muevo a otro punto. Por ejemplo, si me muevo hacia otro punto, observa que la inclinación de la recta que roza la curva en ese puntico cambia. Ya no es el mismo grado de inclinación, ¿cierto? Para que se resalte un poquito más, veámosla, por ejemplo, por acá, ¿cierto? Entonces, por aquí es está casi que acostada, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, esos cambios de inclinación en la recta tangente a la curva nos indican que hay cambios en la velocidad. O sea que la velocidad no es constante. ¿De acuerdo, Jerónimo? Quédate con esa idea y eso te va a salvar más de una allá en el examen. ¿Listo? Bueno, vámonos por acá. Dice, una botella de vidrio de base y caras rectangulares, base, o sea, esto de acá, esto, base y caras rectangulares, o sea, las caras son rectángulos, ¿ok? Hasta el cuello, ¿no? O sea, hasta acá. Hasta acá estamos viendo caras rectangulares. Listo. Perfecto. Cuya base tiene dimensiones 12 centímetros por 6 centímetros. Ok. Contiene un líquido que llega hasta una altura H de la botella. Bien, eso se está viendo claro en el dibujo, ¿no? El líquido tiene una profundidad H inicialmente desconocida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que hacemos es que inclinamos la botella sobre el lado que mide 6. O sea, este pedacito de acá, este que estoy resaltando aquí en verde chillón, en ese lado estoy parando la botella, ¿sí? Tienen que imaginarse la situación. La botella está aquí parada en toda su base. Y después lo que hago es que la roto un pelito de tal forma que quede soportada únicamente en esta arista, ¿sí? En ese lado que mide 6 centímetros. Y pues el líquido obviamente va a adquirir una geometría diferente. Nos dicen que la botella se ha inclinado a tal punto que el líquido queda justo en este vértice. Bien. Y pues forma esa estructura o adquiere esa geometría de prisma, ¿cierto? Dentro de la botella. Lo único que sabemos luego de rotar el líquido es que esta distancia es 10. Esta de acá. Bien. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál era el valor original de la altura del líquido? ¿Cuándo estaba la botella parada completamente en su base? Interesante ejercicio. Bien, vamos a mirar entonces. Por aquí lo que hice fue amplificar los volúmenes de interés, en este caso el volumen del líquido cuando la botella está soportada en toda la base, y por aquí cuando la botella está rotada y soportada en esta arista de 6 centímetros. Bien. ¿Cuál es la observación crucial que debo de tener en cuenta en este ejercicio? ¿Quién me dice? Hay algo que no cambia en este ejercicio, que no se modifica por yo mover la botella. ¿Qué es lo que no cambia? El ángulo recto que está marcado ahí. El ángulo recto es una cosa que no cambia, perfecto. ¿Qué otra cosa no cambia? Listo, las dimensiones. La única dimensión que se ha movido posiblemente sea H, ¿no? Cuando yo roto, yo no tengo por qué creer que este 10 es H. ¿Cierto que no? No hay razón para pensar eso. Exactamente, Tomás, Juan, muy bien. Y el volumen. Es que el líquido sigue siendo el mismo. La cantidad de líquido que hay dentro de la botella no se modifica porque yo rote el recipiente. Entonces el volumen es el mismo. O sea que es la primera observación importante aquí.
Si aquí estamos viendo un volumen B1 y aquí estamos viendo un volumen B2, pues caiga en cuenta que son iguales. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es decir, si usted tenía 2 litros de agua acá, pues aquí tiene los mismos 2 litros, solo que tienen una disposición diferente. Bueno, ¿cómo se obtiene el volumen en esta representación de paralelepípedo? Acá. Pues el volumen es muy fácil. Es 6 por 12 por H. ¿Sí? Mientras que en esta disposición de prisma, el volumen es igual al área de la tapa, bien, o sea, al área que estoy resaltando aquí en este azulito, llamo tapa a esto, o sea, a ese triángulo, ¿sí? Por la profundidad. Profundidad. Que sería 6. Bueno, pero es que el área de la tapa yo la puedo calcular o no. Noten que es que este triángulo es un triángulo rectángulo. O sea que el 12 que estamos viendo ahí actúa como base. Esto es base. Y este 10 actúa como altura. Entonces aquí es igual el área de ese triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Cierto? 12 por 10 sobre 2. Por la profundidad, pues que 6. O sea que según esto el volumen 2 me está dando, sería 120, 60. Vamos a dejar, venga, que es que yo creo que aquí puedo ganarme una simplificada. Sí, vamos a hacerlo así. Aquí estoy viendo este 6 por 12. Ni tan siquiera voy a preocuparme por cuánto da eso. Voy a simplificar acá y voy a dejar todo indicado. ¿Bien? Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. ¿Listo? Entonces, este volumen 2 es 12 por 6 y por 5. Pero es que el resultado que esta multiplicación es el mismo volumen. Lo dijimos ahorita, de B1. Es que B1 y B2 valen lo mismo. O sea que por este lado, 12 por 6 por 5 tiene que ser igual a 12 por 6 por H. Y pues vea, que les decía, pues ahí al estar atento de lo que uno tenía en ambos lados, pues me ahorro esta multiplicación, cancelo, ¿sí? Y pues me queda que H es igual a 5 centímetros. Y así de sencillo sale el ejercicio, consistente con la opción B. Bueno, preguntas, muchachos. Bueno, antes de que se nos acabe, si nos pasamos un minutico, no importa, vamos a resolver este otro problema. Bien interesante que es. Bien, es un problema de bastante geometría, diría yo. Diría que es de los ejercicios que más geometría me he encontrado en estos últimos ejercicios que hemos trabajado. Bien. Nos dicen que el E1 y el E2 son rectas paralelas. Y bueno, palabras más, palabras menos, hay que hallar alfa. Hay que hallar alfa. Nos dan unas pistas. Nos dicen que este ángulo mide alfa más 30 grados y nos dicen que este ángulo mide 120 grados. También nos dicen que por aquí esto también vale alfa. Bien. Bueno, entonces empecemos a jugar con esto, muchachos. Noten que podemos representar la medida de este ángulo naranja. ¿Cuál sería la medida de este ángulo que estoy coloreando aquí en naranja? ¿Quién me dice? 60. ¿Por qué? La mitad. ¿Cómo sé que es la mitad?
Porque hay un ángulo recto. A ver, yo miro si eso siempre es cierto. Tengo este ángulo recto. Y yo puedo trazar aquí mi recta. ¿Cierto? Pero aquí yo puedo hacer este trazado. A ver, voy a hacerlo bien marcado para que notes la diferencia. Y este sería el ángulo que bien podría medir 120. Y no estoy viendo la misma abertura acá que acá. ¿Sí me entiendes, compañero? Es decir, el diagrama, a partir del diagrama, sugiere que eso es la mitad. Pero, no sé, es que no hay una justificación más fuerte que el diagrama como para afirmar. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que es correcto, eso va a ser 60, pero en este punto no es evidente. Ahora, a la hora de resolver el problema, pues para el examen, uno pues le mete el 60 y se arriesga. Pero uno podría diseñar el ejercicio donde esa distancia no sea 60. ¿Listo? Entonces yo por ahora, ¿qué le recomiendo? Llámelo, pues, 30 grados más alfa. ¿Por qué esto es 30 grados más alfa? Pues porque este de acá es 90 grados menos alfa. Porque es que recuerda que la suma de este ángulo que mide 90 más este ángulo azul más este alfa tiene que darnos 180 grados, ¿sí? Entonces alfa más 90 menos alfa, se cancela el alfa y nos da 90. Más este otro 90 nos da 180, entonces es correcto, en efecto, este ángulo ha de medir 90 grados menos alfa. Y si este mide 90 grados menos alfa, como este que está en azul más este que está en naranja deben de sumar 120, ¿sí? Pues entonces, este de acá me debe de valer 30 más alfa para que este alfa cancele con este. Y pues 90 más 30, en efecto, nos daría 120 grados. Bien. Ahora, dicho esto, resulta que es que todo este ángulo mide 180 grados. Bien. Por lo tanto, este ángulo que voy a colorear aquí en rojo, ¿sí? Tiene que medir 150 grados menos alfa para que este ángulo sumado con este, en efecto, me dé los 180 grados que yo sé que mide ese ángulo. Bien. Por consiguiente, como la sumatoria de este alfa con el ángulo que está en rojo también me tiene que dar 180 grados, pues no queda más de otra de que este angulito ha de medir 60 grados menos alfa. A ver, ¿de dónde estoy sacando este? Este lo estoy sacando de... Este lo estamos sacando de acá. Es que este ángulo es recto. Perdón, es que este ángulo es recto. ¿Cierto? Como este ángulo es recto y yo ya sé que este de acá mide alfa más 30, entonces este me tiene que medir 60 menos alfa. ¿Sí? Bien. Muy bien, chicos. Y entonces, en este triángulo que nos está quedando por acá, que estoy coloreando en moradito, se ha de cumplir que la sumatoria de sus ángulos internos debe de dar 180 grados. Entonces escribamos alfa, o sea este, más 150 grados menos alfa, que es el rojo, más el verde que es 60 grados menos alfa, esto tiene que dar 180 grados. Y despeje alfa, ¿cierto?
Entonces ya nos quedaría pues que 2 alfa, perdón, nos quedaría que alfa menos 2 alfa, menos alfa más 210 grados es igual a 180 grados, ¿sí? Y pues despejando nos queda que alfa son 30 grados. Con esto entonces comprobamos que la sospecha que tenía el compañero es correcta. Esto sí mide 60 grados, ¿cierto? Pero noten pues que ya acá estamos exhibiendo un argumento pues que no deja duda alguna en el razonamiento y sea uno tranquilo con su respuesta. Lo de 90 menos alfa. Resulta que la sumatoria de todos los ángulos internos de este triángulo que estoy recoloreando en rojo deben de sumar 180 grados. Entonces el ángulo que está en azul, ¿cierto? Que inicialmente es desconocido, más alfa, que es este, ¿cierto? Y más 90 grados, que es este, eso nos tiene que dar 180 grados. Entonces despeja el ángulo en azul a que es igual, ¿sí o qué? Entonces mandas ese 90 grados a restar al otro lado, te da 90 grados. Y el alfa lo mandas a restar y te queda que el ángulo que está en azul es 90 grados menos alfa. Bien, chicos, preguntas finales. Tomás, puedes descargar el libro del profesor Jaime Escobar, Geometría Euclidiana. Jaime Escobar, Geometría Euclidiana. ¿Listo? Con ese puedes arrancar, por lo menos en la parte de congruencias, te va a servir mucho. Muy bien, muchachos, los dejo entonces. Espero que les haya parecido útil la tutoría, hayan aprendido bastantes. Nos vemos ya la otra semana. Que estén muy bien. Hazme un Hasta luego. favor, Cuéntame. ¿será que puedo subir al anterior ejercicio? Dale. Listo, gracias. Muy bien. Buena tarde, muchachos. Que estén bien. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Chao.